Estamos nuevamente acá en el estudio de Muteado para una entrevista semanal tocando los temas que nos interesan a los argentinos, a las argentinas, a los salteños, a todo el país. Y esta vez vamos a hablar de la reforma laboral, la ley de modernización laboral que propone el gobierno de Javier Milei, que se va a tratar en las sesiones extraordinarias del mes de febrero. Hay bastante ruido alrededor, hay bastantes opiniones encontradas, tenemos algunos sindicatos que ya anunciaron paros para los próximos días, tenemos opiniones encontradas con diferentes cámaras, algunos dicen que están a favor de esta reforma, otros dicen que no, y a la vez tenemos a todas las personas, los trabajadores en el medio, sin saber de qué se trata específicamente esta ley de modernización laboral. Por eso invitamos al profesor, al doctor, al abogado Walter Ney Bühler. Bühler me explicó antes de entrar al aire cómo decirlo bien, Sí, para hablar de todos estos temas, sacarnos esas dudas con preguntas que nos hacemos todos. ¿Cómo le va, Doc? Bienvenido. Me voy a tomar el atrevimiento de decirle Doc. sí, por favor. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Bueno, lo invitamos para esto, para hablar de la ley de modernización laboral. Cuando se empezó a hablar de este proyecto, lo que primero me llamó la atención fue la palabra modernización. Estamos en el 2026, las formas de trabajo han cambiado muchísimo y los jóvenes hoy sabemos que existen otras formas de trabajar y aspiramos también a esas nuevas formas de trabajar y lo más lógico es que los estados, los gobiernos vayan acompañando estos cambios generacionales. Efectivamente se trata de una ley de modernización que acompaña a estas nuevas generaciones y a estas nuevas formas de trabajar. Tiene el nombre. El resto del articulado no tiene una sola norma que contemple todas las novedades tecnológicas, por ejemplo, la inteligencia artificial. No hay ninguna referencia, tampoco a la robotización, tampoco a ninguna forma evolucionada de las modalidades de trabajo. No tiene ninguna norma que se pueda decir que significa, y por el contrario, la mayoría de las normas implican un retroceso de por lo menos 100 años. ¿Qué? Cla- Retroceso de 100 años. Claro, porque la mayoría de las luchas de los trabajadores de comienzos de siglo y antes estaban referidas a cuestiones como la limitación de la jornada, y esta ley se ocupa de que desaparezca la limitación de la jornada. eh, ¿Cómo es de, eso? y bueno, establece un banco de horas que en definitiva lo que va a hacer es permitirle al empleador no pagar horas extras. Es Bien. decir, va a acumular horas que va a, entre comillas, negociar con el trabajador para que en otro momento los excesos se compensen con los días en que ha tenido menos Días actividad. libres, por ejemplo. Si yo quiero, esta semana, mi empleador me dice, bueno, Rosario, mañana viernes tenés que trabajar 12 horas, pero el lunes vení y trabajá 4 nada más. Exacto, eso es así y en el sistema actual el trabajador cobra, si trabaja en sábado o domingo puede cobrar con un recargo del 50 o Ujú, 100%, un salario suplementario. En claro. muchos rubros, particularmente en el transporte, por ejemplo, la hora extra tiene un valor fundamental. Sí. Puede llegar a ser más importante que el sueldo. Si le establecen un nivel de compensación, el trabajador no va a tener derecho a un plus por horas extras, Claro, ¿no? no es lo mismo trabajar a las, no sé, en un comercio, un día común durante la mañana que trabajar, no sé, me imagino los días de festividades, Navidad, Año Nuevo, Claro, que claro. están hasta después de hora y perciben un salario extra por esas horas extra. Claro, En este caso se le ahora van a no, negociar. ese sacrificio que van a hacer, porque muchas oportunidades que trabajan los Claro. feriados sacrifican de estar con la familia y demás, Ujú, no van a tener un plus, van a tener una compensación, que no sé para qué le va a servir claro. en un día de semana, ¿no? Pero bueno. En definitiva, esta reforma. Escuchamos un montón de opiniones y gente que dice no, que estoy a favor, no, que no me parece mal. Tenemos las centrales sindicales que dijeron esto va directamente contra los derechos de los trabajadores. Hay algunas cámaras que dicen están bien, ¿por qué? Porque vamos a bajar la cantidad de juicios laborales que afrontamos normalmente, pero al trabajador.
En esta reforma, que es amplia, grande, ¿hay algún tipo de beneficio para el laburante? Los chicos que salen quizás a su primer trabajo, que necesitan llevar el mango a la casa o ayudar a la mamá y hoy están en situaciones recontra precarias en sus trabajos, ¿esta ley de modernización laboral trae algún tipo de alivio? No, todas las normas que trae este proyecto perjudican al trabajador. No hay una sola que lo Me beneficia. interesa. Sí, Si hay este, una, me interesa. de todas formas, lo que quiero aclarar es desde qué punto de vista hablo yo. Sí. Yo hablo como docente, fui profesor titular de todas las cátedras de Salta, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Nacional. Eh, el ser docente implica tener un cierto grado de objetividad Ujú. sobre el objeto de estudio. Yo no hablo, no soy, yo atiendo tanto trabajadores, sindicatos y empresas. Es decir, no estoy parcializado porque muchas veces cuando habla un sindicato o habla un abogado Claro. que es exclusivamente de gremio, defiende un interés particular. Yo no defiendo un interés particular, al contrario, mi preocupación siempre ha sido, a través de la docencia, encontrar el justo medio. Ujú. Pero esta ley justamente lo que hace es perder todo equilibrio y decididamente es a favor de la gran empresa. Bien. No hay normas que favorezcan, y le explico cuál es la norma que sí lo A favorece. ver, me interesa. Que hay una porque que esta reforma de alguna forma viene precedida por todo un trabajo mediático de muchos años, no es de este Ujú. gobierno. Se ha logrado imponer desde el año 95 la idea que se llama industria del juicio. Sí, Bueno, la industria del juicio no existe y el hecho es que ni uno solo de los que la mencionan dice, no, el ejemplo es que, supongamos, en Rosario había toda una mafia que estaban los abogados, los jueces, los peritos. No, eso no existe. De los más de 500 jueces laborales que existen en todo el territorio nacional, ni uno solo ha sido cuestionado, ni uno solo ha sido imputado en alguna claro. causa por estar, como tenemos todos los otros jueces Sí, sí. de los fueros federales, de los fueros comerciales, penales, etcétera. Los laborales no hay uno solo, y particularmente en Salta, si usted pregunta a los abogados de empresa o a los abogados de sindicatos, no hay ningún abogado que sospeche o que diga estos jueces están prendidos o están fomentando una industria". Podrán quejarse, obviamente, Sí. de la sentencia, pero entonces, la industria del juicio no existe en absoluto, no hay, le explico cómo nació la industria del juicio, fue por Bernardo Neustadt, que era un periodista muy famoso en la década del 90, descubrió una estafa que se hacía en ferrocarriles. Sí. Un juez que se llamaba Nicosia tenía toda una mafia de peritos, de abogados, de testigos, de pasajeros falsos, y Sí. con eso pagaba indemnizaciones monstruosas, ¿no? En Claro. cantidades. Eso fue el origen de la industria del juicio. Un vivo. Sí, sí, pero quiero decir, en una Claro. cosa particular Sí. que no era de lo laboral. ¿Qué ocurrió? Paralelamente, en ese mismo año 95, nacen las ART, Ujú. que veo que en la planta baja tiene una Sí. ART. Nacieron las ART. Y las ART hoy concentran en Capital Federal cerca del 60% de los juicios laborales. Montón. Es decir, se las llevan todas. Sí. Entonces, hay una deformación en la comunicación que se da desde los medios porteños, porque hablan de la realidad de Buenos Aires y no de la realidad de las provincias. Ujú. En particular, así como le dije que cerca del 60% en Capital Federal, en Salta los juicios de accidente de trabajo son el 3%. Claro. Es decir, no es nuestra No. realidad, ni tenemos esa cantidad de juicios, que tampoco son industria del juicio, es porque las ART, que son las únicas entidades del mundo a las que se les ha otorgado el cuidado de la salud de los trabajadores, que tienen objeto de fines de lucro. Y En sí. el mundo no hay entidades con fines de lucro que administren
la salud de los trabajadores. Entonces, obviamente, como tienen fines de lucro, quieren ganar Ganar. y la pelean toda. Todos los abogados sabemos que tenemos que hacer infinidad de gestiones para que nos reconozcan los derechos de gente que está incapacitado, que está... Igual Entonces, la mirada porteñocentrista es una deuda centenaria para el resto de la Argentina. pero que ha deformado la opinión pública. También. El tema, ese es uno de la industria del juicio. El otro es el de las tasas de interés. Ujú. Escuchamos que son monstruosas las tasas de interés en materia laboral, cuando resulta que, salvo en Capital Federal, en todas las jurisdicciones, las tasas de interés son muy bajas. Le doy un ejemplo real y de un juicio que gané en diciembre. Era un juicio laboral de 2 millones de pesos, valores de 2019. Bien. Me tomé el trabajo de ver qué era lo que le iban a pagar al trabajador en Salta, porque el juicio de Ujú. Salta, con las tasas de interés que se aplican en Salta. El monto era, ahora no lo tengo seguro, si era 8 o 9 millones de pesos. Sí, Los 2 millones del 2019 actualizados eran 8 o 9 millones de pesos. Hice la misma actualización, pero tomando el índice de costo de vida. sí. Me dio que esos 2 millones del 2019 eran 30 millones. Hice otro cálculo, dije, a ver, ¿cuántos sueldos eran los que se reclamaban? Era Ujú. con mucha antigüedad el trabajador. ¿Cuántos sueldos eran los que se reclamaban en el 2019? Eran 30 sueldos. 30 sueldos me daba ahora 40 millones de Claro, pesos. Lo que le van a pagar al trabajador acá en Salta es 9 millones de pesos contra 40, que debería ser lo justo, claro, porque lo justo es que si me despidieron y me debían 25 sueldos o 30 sueldos, que me paguen 30 sueldos. exacto. No, entonces esta es una realidad que han deformado, porque en Buenos Aires sí hubo un momento en que las tasas también eran muy bajas y los jueces empezaron a aplicar tasas, cada uno a su gusto, y Ajá. algunas sí eran excesivas porque aplicaban lo que se llama anatocismo. El anatocismo consiste en la capitalización mensual del interés. Es Ujú. decir, usted pone un plazo fijo, a fin de mes cobra el plazo fijo más el interés. Ese plazo fijo más el interés lo vuelve a poner a plazo fijo Claro, y se va y haciendo siempre va un... acumulando. Claro. Eso se llama anatocismo, que en principio no está permitido en nuestra legislación en los cálculos de compensaciones de intereses. Y eso lo aplicaron, con lo que algunos juicios llegaban a cifras Ujú. muy exorbitantes. Pero la realidad de todo el país, salvo Buenos Buenos Aires, Aires. es que pierden como en la guerra los trabajadores. Sí. Pierden, ya le digo, de cobrar 30, 30 40, sí. sueldos, va a cobrar 7 u S- 8 sueldos. Claro. Este, em, Y en caso de que esta reforma avance, bueno, ¿eso se no, pero perjudicaría más? no, es precisamente el único artículo que beneficia a los trabajadores, porque precisamente toman como forma de cálculo, dicen, aunque no lo dice vagamente, pero que no debe exceder la actualización según costo de vida. Entonces ha puesto un límite Bien, razonable, que es el de bien. costo de vida, que es lo que nos permite saber cómo se ha depreciado una cosa. Entonces, eso lo beneficia al trabajador, porque si se aplica ese índice, estamos todos contentos. Habló de la industria del juicio. Incluso hay algunos sectores, algunas cámaras que dicen, bueno, nosotros estamos a favor de esta ley porque justamente va a bajar esta judicialización constante que tenemos con nuestros trabajadores y vamos a poder contratar mejor. Sin embargo, economistas y gente especializada dice, no es que las empresas contratan más porque tienen una ley laboral que los protege, sino que las empresas contratan más cuando tienen más trabajo, más producción y contratan empleados. Si no tienen trabajo, no contratan. La ecuación es simple. La OIT hizo un trabajo, ya tiene unos años, del 2015, contemplando 60 reformas laborales realizadas en el mundo. Ujú.
todas las reformas laborales tienen la característica de que le quitan derechos al trabajador, con la idea de lo que se llama la flexibilidad laboral. ¿Cuál es la idea? Le bajamos los derechos al trabajador para que se contrate más. Claro, Esta es la idea. Este, la, este, la OIT comprobó que en ningún caso la reforma laboral generó empleo o mejoró la economía del país que estaba afectado. Es decir, el costo laboral, por más que lo presenta como una de las grandes sí, bases que va a sí, modificar el país, en ningún país un ejemplo lo tenemos en Brasil. En Brasil, bajo el gobierno de Temer y luego de Bolsonaro, sí. aproximadamente en el 2012 a 2017, se hizo una reforma drástica, quitándole infinidad de derechos a los trabajadores. Bueno, hoy no han logrado generar un solo empleo, ni tampoco han logrado, algo que también dicen, que es la registración, que se registren, porque también dicen, no, Claro. el empleador no registra a los trabajadores porque tiene miedo a las indemnizaciones que va a tener que pagar. No, el empleador no registra, particularmente en nuestro país, porque tenemos el costo de la seguridad social más alto del mundo. Estamos entre los 3 países que tienen un costo de la seguridad social totalmente exorbitante. ¿De qué Eh, hablamos cuando hablamos del costo de la seguridad social? Es el sueldo, el salario oculto que podríamos llamarle, Ujú. que es cuando el trabajador recibe 1 millón de pesos de sueldo, el empleador ha tenido que erogar 1.800.000. Hay un 80% que se va en costos no salariales. Bien. Y eso es lo que asusta al pyme, ¿no? El pyme no está pensando en que cuánto le va a salir de despedir Y no. al trabajador. Yo creo que Eh, las empresas no eh, contratan gente pensando en despedirlas. claro, claro. Lo que él ve es que si lo contrata, tiene si lo contrata en blanco. Yo ayer hablaba con mi contador y me dice, no sabés la cantidad de empresas que me están pidiendo pasar trabajadores en blanco al negro. ¿Por qué? Porque este gobierno, con la ley base, ha cometido un genocidio, un crimen. Eh, Sacó las multas laborales. Ujú. Yo había escrito muchísimo durante varios años, estas multas laborales vienen desde la década del 90, eh, que para mí me parecían exorbitantes y demás. Inclusive yo daba ejemplos de que un despido de un trabajador salía normal de 5 años de antigüedad, de 4 años de antigüedad salía 5 sueldos y con los recargos indemnizatorios podía llegar a salir 55 sueldos. Bueno, eso felizmente, a mi modo de ver, aunque los compañeros gremialistas no lo ven igual, fue derogado. Bien. Pero ¿qué es lo grave? Una cosa es derogarlo para poner A lo superador. una multa Sí, razonable, pero disuasoria, es decir, poner, si usted tiene trabajador en negro, va a pagar por lo menos el doble de la indemnización. No digo 55 sueldos, claro. pero va a tener que pagar Algo. 10 o va a tener que pagar 15. Ahora es totalmente libre. Si alguien me pregunta, un empresario, ¿lo tengo en blanco o en negro? Le tengo que decir que lo tenga en negro, porque primero que los que lo tienen en negro, como dijo Milei, son héroes, porque son evasores. Ujú. Entonces, le conviene más tenerlo en negro porque no tiene ningún tipo de sanción ahora. Nada. Nada. Y es por eso que no ha crecido, desde la ley base hasta ahora, no ha crecido el empleo, pero no ha crecido tampoco la registración, Claro. a pesar de que se le ha facilitado con temas como el insólita contrato a prueba que nosotros tenemos, que puede llegar hasta un año, que es de 6 meses en Sí, principio. 6 meses no existe en ninguna legislación del mundo, 6 meses de prueba. es un montón. Es un montón. Y en todo caso, el promedio es de 90 días. Pero es 90 días cuando son cargos de especialidades científicas o demás que requieren. Pero para contratar a alguien que va a cavar un pozo, Claro. yo no necesito 30 días para saber si lo va a acabar bien o lo va a acabar mal. En las tareas de no calificadas, en general en el mundo, son 30 días el periodo de prueba. Mucho menos. Claro, claro. Mucho Sí, sí. menos. Pero quiero decir, esa es una facilidad que ya está vigente
Y sin embargo, los empleadores no han salido a decir, bueno, los contrato por el periodo de prueba, que obviamente cuando termina el periodo de prueba no hay indemnización, o sea que no hay temor a la Claro, no indemnización. hay. Tendrían que haber salido a contratar por el periodo de prueba. Obviamente, como el país no crece, no hay producción y no hay consumo y no le interesa al empleador tener, ni aunque los tenga gratis a los trabajadores. Incluso ahora ya veo que se está instalando mucho más este modelo de contratar el servicio. Vos trabajás en mi empresa, pero facturás. Claro, claro. Me facturás a la Bueno, empresa por tal o cual servicio y entonces el empleador no paga aguinaldo, no paga obra social, bueno, carga todo eso eso. intentaron hacerlo con la figura que quedó en la ley, que es la de los colaboradores. Ujú, Pero ni una sola empresa me ha preguntado a mí ni a ningún abogado, porque sabe que eso es un fraude y que va a terminar en un juicio que lo va a perder. No hay contrataciones bajo esa modalidad, claro. porque es tan absurdo pretender tener empleados a los que no se los considera empleados, que la misma empresa no intentan hacer ese fraude legal, Ujú. digamos, ¿no? Y a todo esto, el Estado, con este paquetazo de modificaciones, con esta ley, ¿en qué se ve beneficiado? ¿Usted dice el Estado o el Ujú. gobierno o El me refiero? Estado argentino, el gobierno en este caso. No, no, desde el punto de vista macroeconómico sabemos que no interviene como un factor de crecimiento, ni que las grandes empresas ni se fijan para invertir en el país en un costo tan ínfimo y tan Ujú, poco, repito, las economías de escala, esos porcentajes que di son mucho más bajos. El costo laboral no tiene una incidencia fuerte para que alguien de afuera venga, no va a cambiar, o vendrán porque vienen por otros motivos, porque claro, por seguridad jurídica, como puede ser como que vengan, pues por la estabilidad, que también puede ser que vengan, este, pero en absoluto van a venir porque haya claro, dicen, no, mira, Argentina tiene una ley maravillosa, laboral, vamos a ir a invertir a No, Argentina. no, y si aún si se tienen los salarios más caros, las condiciones laborales más exigentes, si el país le brinda estabilidad y menores costos en las otras, porque también están los insumos de energía que están cada vez más Ujú, caros, todos los insumos que requiere las empresas, este, seguramente van a invertir, pero no porque lo que sí hay que advertir en esta reforma, que a mi modo de ver es lo más grave que tiene, pero grave por lejos, ¿no? Grave porque prácticamente todo el resto que hemos mencionado y lo que no hemos mencionado de otros perjuicios para el trabajador se convierte en pura cháchara si la comparamos con el Fondo de Asistencia Laboral. ahí quería ir. ¿De Eh, qué se trata el famoso FAL? Sí, Encima, hasta sí, el sí. nombre te da un poco de miedo. Claro, porque yo decía que el FAL es fusil automático liviano y igual que el FAL laboral, los dos cometen masacres, ¿no? Pero no está solamente el problema en el gran negociado que desconocemos, porque la norma es gravemente vaga, desconocemos cuál va a ser su instrumentación, pero tenemos la impresión que va a ser similar al de la AFJP. Va a ser en definitiva un Ujú, negocio financiero que implica unos 3.000 millones de dólares anuales. No es ujú. poca plata. No. Son 3.000 millones que no sabemos ¿A dónde van a a ir? dónde van a ir, cómo se van a administrar, a quién se lo van a dar, porque dice que en las empresas habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. ¿Quién va a ser las empresas habilitadas? Las billeteras virtuales que son amigas del gobierno. ¿Alguna de Caputo, capaz? No No se hay sabe. ninguna orientación sobre cómo va a ser ese sistema financiero y que consiste en lo siguiente. Eh, el empleador va a tener que hacer un aporte, o primero hablemos de lo que se llamaba el Fondo de Cese Laboral, Sí. que también tenía el nombre de mochila austríaca. ¿Usted se acuerda que
La propaganda que hubo sobre la ley base era, vamos a hacer el fondo de cese laboral Sí. para que las empresas puedan usar el sistema similar al del fondo de la construcción. Bueno, lo pusieron y ni una sola empresa se interesó. ¿Por qué? Porque el sistema de fondo de cese laboral es más caro que el sistema de indemnización común. Común. Porque en la construcción, le explico cómo es decir, el 12% durante el primer año que aporta el empleador a un fondo o a una caja del trabajador, el 12% el primer año y el 8% el segundo año. Sí. Es muchísima plata el 12%. Eso se justifica en la construcción que tiene amplia rotación, que el Claro. trabajador se va a ir, qué sé yo. Pero si yo tengo un empleado que lo pienso tener durante toda mi vida, o 10 años, o qué sé yo, quiere decir que durante 10 años estoy aportando Ujú. a un fondo que se va a devaluar, estoy aportando el 12%, quiere decir que cada año yo le pago una indemnización al empleado que no la disfruta tampoco. O Claro. sea, porque está en Está esa, ahí. esto es la construcción, no tal Sí. como es. Entonces los empleadores dijeron, no, eso no nos conviene, es mucho Claro. más caro. Entonces inventaron esta otra cosa que es el Fondo de Asistencia Laboral, FAL. FALF, donde Ujú. le dicen que le van a descontar el 3%, va a tener que contribuir con el 3% a ese Fondo de Asistencia Laboral. Pero no se asusten, muchachos, le va a salir gratis. Porque a los que aportan el Fondo de Asistencia Laboral, le vamos a quitar a los jubilados el 3%. Es decir, el aporte que va para jubilaciones, actualmente del 17%, Sí. 16%, le vamos a detraer un 3%, usted no va a pagar ese 3% y ese va a ir al Fondo de Asistencia Laboral. A usted Ujú. le va a salir gratis. Es ¿Despedir? despedir y el fondo en sí, ¿no? O Claro, sea, no pero tiene. en definitiva, va a tener un instrumento el empleador tremendo, porque la protección contra el despido arbitrario, que está establecida en el artículo 14 bis de la Constitución, a diferencia de otros países del mundo, habría que hacer un poquito de historia. En el año 1934 se sanciona la ley 11729 de despido. Ujú. Esa ley establecía el régimen que tenemos ahora, un mes por cada año de servicio. Sí. Pero ahí se empezó a diferenciar del resto del mundo porque en Europa y en la mayoría de los países latinoamericanos no se podía despedir, no se hablaba de indemnización. ¿De Se qué se hablaba de que hablaba? si no hay justa causa no se puede despedir. La justa causa podía ser disciplinaria o Sí. económica, pero tenía que haber justa causa, no había despido libre. Bien. Esto fue cambiando y se fue flexibilizando justamente en Europa y en países que lo tenían como Brasil, como México, como Perú, hasta no hace muchos años, y que de alguna forma, tanto en Europa como en estos países, se mantiene. Ujú. Es decir, el principio de estabilidad, Claro. principio no de indemnización, sino de estabilidad. Es decir, que no se puede despedir sin justa causa. Acá no, en la Argentina, desde el año 34, tenemos el libre despido. Ujú. Entonces, la única defensa que tiene el trabajador para garantizarse la protección contra el despido arbitrario que marca la Constitución es esa indemnización. Ujú. Es decir, el temor del empleador de que, supongamos, si comete cualquier abuso contra el trabajador de cualquier índole, el trabajador hasta ahora podía decir, bueno, me doy por despedido y me paga la Claro. indemnización, y eso le duele pagar la Y sí. indemnización. Ahora el empleador sabe que si el trabajador lo mira mal, lo va a poder despedir porque no lo paga ya él. Ya está en un fondo que puede usarlo discrecionalmente. Esto es grave porque afecta todos, absolutamente todos los derechos que tiene el trabajador. Cualquier derecho que él tenga va a quedar neutralizado porque antes tenía siempre la posibilidad de decir, usted comete tal exceso, tal abuso, me tiene que despedir y pagar una indemnización. Exacto. Se invierte el rol del temor. Es decir, ahora el empleador no va a tener el temor de que va a tener que pagar una indemnización, y es el trabajador el que tiene el temor De que de lo que por despiden. cualquier cosa puede quedar afuera. Entonces, esto es gravísimo y me preocupa mucho lo que están haciendo los gobernadores de intercambiar, como si fuera una mercadería, el trabajo.
Es De hecho, decir, están especulando y dicen, todavía no podemos sentarnos a discutir la reforma porque necesitamos llamar todavía a algunos gobernadores, a estos espacios dialoguistas, para ver cómo nos posicionamos y cómo necesitamos encarar pero esta se están sesión. intercambiando derechos de los trabajadores a cambio de una ruta, a cambio de una obra pública o a cambio de una reducción o aumento de la coparticipación. Que Es tampoco es decir, garantía, porque hay muchas pero, provincias que al día de hoy siguen esperando obras prometidas por el pero supongamos presidente. que hubiera garantía, que le dieran Sí. todo y que le dieran la plata. Pero esto es a cambio del derecho del Del- trabajador. Ellos, o sea, yo me horrorizo que estoy viendo en estos días la información que dice los gobernadores aceptarían Ujú. la reforma laboral si es que no le aplican porque usted sabe que el impuesto a las ganancias ¿Qué pasa con es eso? coparticipable Claro, y por eso perjudica directamente a las provincias. a las provincias, que es un impuesto coparticipable. Si no le hacen esa quita, métanle a la reforma laboral, Claro. sin importarle cuál es el contenido grave de esa reforma laboral, que no solamente no va a cambiar nada de la economía argentina, sino que va a terminar perjudicando a los propios empleadores también, porque está tan mal hecha que va a provocar una litigiosidad impresionante. Vamos a tener cantidad de juicios. Ahora sí vamos a tener industria Ahora de sí vamos a juicio. tener industria de juicio, sí, sí, porque son, primero, cada artículo, yo creo que cada artículo es inconstitucional, no es que sea uno cuestionable, ¿no? Uno si se pone a analizar artículo por artículo, por ejemplo, mencionábamos fuera de programa el tema de los luncheon ticket, o algo parecido que quieren poner Sí, ahora, sí. eso fue declarado inconstitucional ya por la Corte, o sea, ya desde el vamos sabemos que es inconstitucional. Esto de las horas extras también va a ser declarado ¿Qué dice inconstitucional. específicamente de estos? Yo recuerdo, hija de una madre docente, que en Ah, su momento llegaban las planchas de los luncheon check. claro, claro. En ese momento, chiquita, a mí no me gustaba que me dé eso para ir al colegio. Y digo, ay, mamá, no. Y dice, no, no, usalos, usalos. Y fueron tiempos donde había luncheon check en la Sí, casa. sí, sí, y se usaba en los O sea, en los supermercados, se supers, usaba. hasta en el kiosco del cole me lo aceptaban. Sí, 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 había. Además, antes habíamos tenido, eso ya no lo viviste, los bonos provinciales, ¿no? Ajá. Que también. Y esta ley vuelve a instalar Sí, claro, esa posibilidad. vuelve y otra serie de pagos en moneda extranjera sin explicar bien cómo se va a hacer la conversión o cosas. Establece una serie de modificaciones sobre la protección del salario que también van a ser cuestionadas constitucionalmente. Ahora, estamos en la antesala. Dicen que esto se discutirá en los primeros días de febrero. Pero ¿por qué se pasó por alto la Cámara de Diputados y se discute directamente en el Senado? Bueno, ahí yo lo señalé, yo tuve oportunidad de hablar hace poco con la senadora Rollón. Ujú, Lo que pasa es que la jurisprudencia está dividida en cuanto, en principio, eh, por el artículo 52 de la Constitución, todo proyecto que trate cuestiones impositivas debe ingresar por la Cámara de Diputados. ujú. Lo que ocurre es que la interpretación es que es todo proyecto de nuevo impuesto, y esto no se trata de nuevo impuesto de modificar. Lo que es cierto es que este proyecto lo ha ocultado muy bien. Cuando Ujú. hablamos todos los meses y publicábamos y discutíamos sobre la reforma laboral y sobre esto el banco de horas y el salario dinámico y todo este invento, no decían nada de que también metía la parte impositiva. Claro. Y ni siquiera en el título, porque dice ley de modernización. Y la parte impositiva no tiene un milímetro que ver con lo laboral. No es que lo hayan Ujú. vinculado porque de alguna forma podrían haber Sí, conexiones entre el tema. No, no, inclusive le quitan impuestos al consumo de lujo. Eh, lo- qué parece, suertudos. parece una burla porque mientras le quitan derecho al trabajador, no van a pagar más impuestos los autos de alta gama,
los yates, así que si usted tiene un yate, Ay, no tengo no, la suerte todavía, sí, pero a bueno, futuro lo ni, pensaré, porque no pagaré impuestos. ni por las joyas que tiene, ni todo artículo Claro, suntuario eh, queda como corresponde, porque son ricos, que se los exima. Eso es muy importante para el país, porque que esta gente que no los pague, ricos no paguen los no impuestos, pague los impuestos al consumo suntuario. que sí Y pagan en eso, todo el resto del mundo y lo también, mismo ¿no? mete ahí, yo la verdad que habla de las vaquillonas, de un montón de cosas en la ley laboral, ¿no? De que Y esto, ¿no? Me sorprende y a la vez no. Este 2 por 1 que intentan hacer, porque es un 2 por 1, te ponen el título de Ley de Modernización Laboral, pero dentro hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, desde su mirada de especialista, que realmente sabe muchísimo el tema. Me quiero quedar con una de esas, sí. de esas copias. ¿Cuál es el objetivo que tiene este gobierno? ¿Es realmente alivianar a las grandes empresas? Porque evidentemente son las únicas beneficiarias. No así las pymes, mucho menos las micropymes. ¿El Bueno, objetivo es que las grandes empresas tengan más beneficios? yo tengo una opinión, ya le dije, yo no soy político, no estoy vinculado a la Ujú, política, pero la opinión mía sería política. Este gobierno ha tenido una gran habilidad del manejo del marketing ideológico, es decir, ha logrado imponer ciertas ideas, a pesar de que llegó al gobierno desnudo, sin sí, equipo, sin programa, sin proyecto. Eh, no tienen todavía, no hay un proyecto de crecimiento del país. No hay una sola planificación, porque aparte como libertarios están en contra de la planificación. estamos entrando al Pero, tercer año igual, ¿no? ¿cómo? Estamos entrando ya a Sí, la segunda mitad del mandato. claro, claro, no, pero ellos no tienen proyecto, salvo de regular a lo bruto, porque no sé si usted sabe, por ejemplo, en el turismo lo que ha pasado acá, es mucha consecuencia de la desregulación Ujú, total, que ha caído la calidad de la oferta sí, turística. Y ya no van a Jujuy, no no vienen vienen. acá. Bueno, Ujú, pero bueno, quiero decir, em, la falta de un proyecto global de crecimiento del país, de proyectos, fíjense lo que han tardado, han sacado la obra pública de golpe, lo que vamos a tardar siglos en recuperar, ujú, porque una ruta que se deteriora no es lo mismo que una ruta que se mantiene. mantenida. Y las escuelas y los hospitales y toda la obra pública que se ha suprimido, en 2 años no han tenido un plan para privatizarlo, como dicen ellos. Claro. O sea, no han hecho no tienen ideas, más que la de la motosierra. Es decir, es la única idea que parecería regir este gobierno. Entonces, ¿por qué hacen esta reforma? Porque la han instalado en la sociedad como la reforma crucial, como la que va a cambiar el costo. ¿Y qué va a ocurrir? La reforma, salga o no salga, o si sale, va a ser, como le anticipé, declarada inconstitucional en su mayoría de sus artículos. ¿Quiénes van a tener la culpa? Bueno, los abogados que hacen juicio, qué sé yo, Claro. los jueces que son todos vendidos y que hacen. Y como esto va a terminar en la Corte de Justicia, y la Corte, lo que no se dice cuando se habla mal de los jueces laborales, de la justicia laboral, es que la mayoría de las sentencias de los jueces laborales son ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todas sus composiciones. Es decir, no es que vivan rechazándole los fallos a Ujú, los jueces. Al contrario, son ratificados. claro. Entonces, esta reforma va a tardar años hasta que llegue hasta la Corte, y ahí en todo caso le echarán la culpa a la Corte también. Pero mientras tanto van a ir diciendo que el crecimiento del país se ha visto frenado Porque no salió porque la se ha ley. obstaculizado, le han puesto, si es que no la aprueban, le han puesto palos en la rueda. Y si Ujú. la aprueban, va a tener una litigiosidad tal que van a decir es por culpa de los jueces y y los caranchos que están frenando el crecimiento del país.
Pero está comprobado en el mundo que no crecen los países con reformas laborales, no tienen nada que ver. Es decir, obviamente, hay una reforma laboral posible. Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ninguna de ellos la plantean ellos acá. Yo les doy un solo ejemplo con el que yo siempre insisto, pero hay varios. No es razonable que el empleador tenga que pagar que se resfrió su trabajador o que se fracturó una pierna jugando al fútbol Ujú. o que se contrajo sífilis en alguna situación no santa. ¿Por qué lo tiene que pagar el empleador? Claro. La remuneración me estoy Ujú. refiriendo. En ningún país del mundo lo paga el empleador. Claro. En todo el mundo se paga por un sistema de seguridad social. ¿Por qué lo tiene que pagar el empleador? Cosas que son totalmente ajenas. Eso hay que implementarlo en un sistema que, como tienen, le repito, todos los países del mundo, se financia con una entidad de seguridad social que se hace cargo, lo que evita infinidad de conflictos que se dan a la empresa. En la empresa, usted pregúntele a cualquiera, viven sufriendo con el tema de las licencias médicas y de Claro. todo. Inclusive hay algo que no le gusta, obviamente, a los que defienden en forma acérrima a los trabajadores. En casi todo el mundo existe lo que se llama ticket moderador, Ujú. ¿De que qué se quiere decir, trata? eso se aplica en general en la seguridad social. Por ejemplo, el ticket moderador es cuando en la obra social no lo reconoce el 100% del Bien. medicamento para que usted no compre el medicamento a patada, entonces le cobran un 20%, un Sí. 10%. En las enfermedades no se paga prácticamente en ninguna parte del mundo el 100%. Se paga el 80% y en algunos casos hasta el 50%. Esto es negativo en el sentido de que muchas veces, y esto lo dicen los sindicatos, obliga a los trabajadores a ir enfermos para no perder la remuneración o no perder el premio a El la asistencia o lo que presentismo. fuera. Pero en términos globales y ante el abuso que existe en nuestro país de las licencias por enfermedad, sobre todo las licencias psiquiátricas, que son Uf. un descontrol, han dado lugar a muchos juicios por estafa, por fraude. Es necesario que eso sea encausado. Esa es una de las tantas reformas que podríamos aplicársela a las pymes, después para las otras. O sea, estamos de acuerdo en que nuestro país necesita una reforma laboral, una ley de modernización laboral, pero no esta. Claro, exacto, como decía Groucho Marx. O sea, tengo principios, Si no le gustan, tengo sí, otro, tengo ¿no? otros. Sí. Doctor, un placer esta charla. Hemos tocado varios temas importantes y también lo comprometo a que nos encontremos nuevamente porque esta novela recién está por Sí, sí, sí. comenzar. Recién está por comenzar, vamos a tener unos largos meses por delante, sobre todo expectantes de qué es lo que pasa en el Senado de la Nación con esta ley de modernización laboral. Un placer. Bueno, yo también estoy a disposición y muchas gracias. Ha sido una hermosa entrevista. Y ahora sí, nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Síganos en YouTube, síganos en las redes sociales para más Muteado en Estudio. Chau, chau.